Bendecidos del Señor. Qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes en esta noche para seguir compartiendo el tema que ya llevamos 5 semanas de estar estudiando. Esta es la sexta, que lleva por título No temas. El texto bíblico de Apocalipsis 2, del 8 al 11. Aquí hablamos de la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia a la cual Juan le escribe en Apocalipsis. El mensaje de esta iglesia de Esmirna es: yo sé tu sufrimiento y sé que eres rico. Mira qué palabra de consuelo y qué palabra de amor Dios le está dando a la iglesia. Le está diciendo: pero tú eres rico, no te olvides que eres rico. Y tú también eres rico y yo también soy rica. Porque cuando Dios está hablando de esta riqueza, Dios no está hablando de lo material, Dios está hablando de lo espiritual. Y todo el que camina con Cristo, todo el que busca a Cristo, todo el que confiesa a Cristo, todo el que predica a Cristo es rico. Es rico en bendiciones espirituales. Esa es la riqueza que vamos a recibir cuando estemos allá arriba con el Señor. ¿Sabe? Él habló en esta parábola cuando era humano, pero él dice habla en forma figurativa o habla en símbolo cuando se refiere al Cristo eterno, al Cristo viviente. Esmirna ahora es Izmir, que se encuentra en Turquía, en la parte ubicada al extremo occidental de Anatolia. Es la segunda ciudad en tener los puertos más eficaces, más poderosos después de Estambul. Es la tercera ciudad en que tiene mayor número de habitantes. Dice además que sigue siendo una ciudad supremamente comercial, muy importante en la parte comercial. Ellos cultivan la vid. Ellos adoraban a Dionisio porque era el rey del vino, el rey de la vid natural, el rey que producía, que permitía, ¿verdad?, que ellos no tuvieran templanza en ese momento para hacer lo correcto. Pero Dionisio deseaba que ellos tomaran de ese vino, se embriagaran de ese vino para que llegaran al pecado, ¿verdad?, que era la característica de los habitantes de Esmirna, exceptuando el pueblo de Dios, la iglesia de Esmirna, aquella iglesia que estaba consagrada al Señor. Entonces, Dionisio, el símbolo más importante para él era el vino, y era un vino natural, era un vino apropiado. Pero aún así, hermano, le digo algo. La única cosa que Cristo notó en esta iglesia, fíjate que en esta iglesia Dios no hace ningún castigo que tengo contra ti, no. En esta iglesia Dios hace alabanza, porque ve un pueblo que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las heridas, ese pueblo estaba centrado en Dios, no se dejó contaminar con todas las cosas que vamos a leer ahorita, porque siempre permaneció en la presencia de Dios. Cuando él inspeccionó esta iglesia y vio la heroica resistencia que esta iglesia tenía en contra de la persecución externa que tenía, los mismos judíos estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo. Esmirna, ¿sabe por qué sufrió? Por la cultura. Si vamos atrás y nos acordamos de Job, ¿por qué sufrió Job? Por la cultura. Fue señalado, fue declarado pecador, porque la gente sí tiene esa cualidad, hermano, de estar juzgando sin conocer plenamente a una persona. Otras iglesias sufren disciplina por corrección, pero esta no estaba sufriendo ni disciplina ni corrección, porque fue una iglesia que Dios encontró impecable, íntegra para él. Ahora, la palabra Esmirna en el griego significa mirra, o sea, esmunai significa mirra, pero en la palabra árabe significa mur, que significa amargo, que quiere decir que la mirra tiene un olor dulce, pero un sabor amargo. Es igual como nosotros cuando estamos con Cristo, tenemos un olor dulce con la presencia de Dios, porque amamos a Dios, porque caminamos con Dios, pero tenemos el amargo de la persecución, del señalamiento que pueda haber en la vida de cada uno de nosotros. La mirra era la principal exportación de Esmirna. Ahora, es importante
que veamos que qué tremendo es que una persona por su parte cultural sufra tanta persecución. Y lo vemos en la Biblia, no solamente con ellos dos, hay muchos también que fueron por su parte cultural perseguidos, pero de todas formas, aunque fuésemos perseguidos, Dios siempre tiene el cuidado de nosotros para ayudarnos en medio de esa persecución, para ayudarnos a afirmarnos en nuestra tarea espiritual con Él. ¿Sabe? La única ciudad que se conserva hasta el día de hoy como en la comparación con su magnificencia anterior es la ciudad de Esmirna. Ahora, encontramos dos iglesias como Esmirna y Filadelfia, donde no encontramos ninguna palabra de condenación de parte de Dios para estas iglesias. Por eso hoy vamos a tomar el primer punto. Esta es una pequeña historia de lo que es Esmirna. Está viva, está en Turquía, sigue con su buen comercio, sigue haciendo todas sus actividades normales que en la vida anterior. El primero dice: no temas, porque Dios conoce tus obras y conoce tu sufrimiento. Vamos a la palabra central, que es Apocalipsis 2, versículos 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mira lo que dice: yo soy el primero y soy el postrero. ¿Sabe por qué Dios usa estas palabras del Antiguo Testamento? Para decirnos a nosotros, a ti y a mí, que no hay un Dios fuera de Él, que Él es el Dios todopoderoso, que Él tiene el control de lo último y de todas las cosas, de todo el universo entero. Él es el dueño absoluto del universo entero. Él nos está diciendo: ¿sabes qué? En mis manos están ustedes seguros. En mis manos yo puedo hacer muchas cosas con ustedes. Y es bueno saber que cuando entremos en un periodo de prueba, Dios va a tener el control de nuestra vida. Dios va a tener el cuidado de nuestras vidas. Esto nos hará a nosotros aliviar el dolor y las heridas que podamos tener, porque sabemos que Dios va a estar ahí. Además dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. El Señor está hablando del pasado y de las experiencias que Él tuvo que atravesar. Le está diciendo a esta iglesia: ¿sabes qué? Ya yo atravesé eso, ese sufrimiento, esas heridas, ya yo pasé por eso. Dios, mira, tú tienes sufrimiento y herida. Dios te dice en esta noche: ya yo pasé por eso, por ese sufrimiento, por esas heridas. Por un lado se está identificando con la iglesia, pero hoy se está identificando contigo y conmigo en los procesos que estamos viviendo nosotros, porque cada uno tiene un proceso diferente. Por otro, que está mostrando su propia victoria sobre la muerte. Y si Cristo fue victorioso en la muerte, nosotros también vamos a ser victoriosos en la muerte, porque Cristo nos está dando esta enseñanza en esta noche. El énfasis de Cristo es el triunfo de su resurrección. Nosotros un día vamos a resucitar con Cristo allá en el cielo, hermano. Vamos a tener una vida eterna que Cristo nos regala a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Porque hace esta comparación para que todos los que creemos en Él estemos seguros de que Él va a estar con nosotros, que va a estar en todo tiempo con nosotros y que un día también estaremos allá en la eternidad con Él. Ahora, ¿en qué radica la idoneidad de Cristo cuando hace esta presentación en la iglesia? ¿Por qué? Porque estaba dirigido a una iglesia perseguida. Esmirna era una iglesia perseguida. Una iglesia que pasó por tribulaciones, por angustias, por dolor, hermano. Una iglesia que estaba en peligro de martirio. Una iglesia que estaba en peligro de muerte por los perseguidores que tenía. E incluso podía pasar de muerte a vida, igual que Cristo pasó de muerte a vida. Quiero decir que esto nos toca a nosotros también en el día de hoy. Notemos la clave de este epístola. ¿Sabes cuál es? Cristo murió para vivir de nuevo. Nosotros hemos muerto al pecado para vivir de nuevo. Una nueva vida en Cristo Jesús. ¿O no somos diferentes ahora? Claro que tenemos todavía defectos, pero tenemos ahora más virtudes que las que teníamos antes, porque hemos aprendido a caminar con Cristo. Ahora es cuando nosotros vamos a vivir de verdad, de la mano del Señor, guiado por la palabra del Señor, y tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Cuando desde el día que recibimos a Cristo y empezamos a caminar con Él y le dimos: sí, Cristo, yo voy contigo, voy con todas contigo en este tiempo. Mira que
Dios alaba, Cristo alaba a esta iglesia de una forma muy bonita. ¿Sabe qué cosas estaba notando Cristo en esta iglesia? Dice, la palabra obras se entiende mejor. Estaba diciendo, ¿sabes qué? No estaban haciendo obras extraordinarias esta iglesia, obras activas no estaba haciendo, sino que estaban haciendo ni obras emprendedoras grandes, sino que esta iglesia tenía trabajo, se esforzaba, cargaba, tenía mucha paciencia, que es la virtud de la persona que sufre. Tiene paciencia, trabaja en el proceso, ¿verdad? Ama a Dios en el proceso y hace las cosas sin que nadie les diga, sino porque el todo sentido de tener a Cristo en su corazón le permite vivir una vida, aunque sea sufriente, en bendición por la confianza y la fe y la seguridad que tiene en Cristo para salir adelante. Entonces, Josué 1:9 nos habla a nosotros claramente del mandamiento que Dios nos dio a través de él, que esta iglesia ya lo estaba aplicando, estaba trabajando, estaba sirviendo, estaba alabando, estaba adorando, como dice aquí. Esas eran las obras de esta iglesia, hacer que el ministerio cada día creciera firme, pero en la fe. No en crecimiento de personas, sino en la fe. Porque a veces no es el crecimiento grande de una iglesia que me dice que, tremenda iglesia de Dios. No, hermano. No es la cantidad, es la calidad de discípulos que hay dentro de una iglesia. Discípulos que aman de verdad al Señor, que sirven de verdad al Señor, que buscan la presencia del Señor. ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice, no temas ni desmayes. Esta iglesia, Dios le dijo que no temiera, que no fuera a desmayar, porque el proceso no era fácil, pero de la mano de Él podían pasar el proceso. Yo te digo en este momento, no tengas temor por lo que tú estás viviendo. No importa que seas acechado, que seas perseguido, levanta tus ojos al cielo, porque Dios te va a ayudar. Te dice en esta noche, no temas porque yo estoy contigo. Igual le dijo a esta iglesia, no temas porque yo estoy contigo. No solo nos muestra aquí que Dios conoce a cada uno de los suyos, sino también que Él conoce al enemigo que se está enfrentando a nosotros. Y Dios no va a permitir que el enemigo nos destruya, porque Dios va a estar siempre con nosotros. Es una iglesia pobre, pero es rica. Aquí vemos que a estos cristianos de esa época, que fueron perseguidos, muchos de pronto tenían dinero, posesiones o algo, y todas esas posesiones, todas esas riquezas le fueron quitadas. Pero aún así Dios cataloga a esta iglesia como una iglesia rica. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos, en Cristo no nos hace falta nada, y a esta iglesia en Cristo no le faltaba nada. El cuidado de Dios estaba ahí para con ellos. Los ojos de Dios están fijos en aquellos que lo aman y lo buscan. Esta iglesia lo amaba y buscaba a Dios, y la palabra de Dios tenía que cumplirse en la vida de ellos. Pero yo digo, ¿quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? ¿Sabes? Toda esa persecución era por la fe. Pero ¿quiénes eran ellos ante esa sociedad tan poderosa? No eran nadie. Pero cuando tu capitán, cuando tu jefe, cuando el dueño de tu vida es Cristo, entonces somos más poderosos que aquel que está instigando nuestra vida y haciendo creer que podrá hundirnos en el abismo. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, caminar firme con el Señor, buscar presencia del Señor. Pero una vez más, los hombres aquí se fijan y empiezan a juzgar. Todos estaban juzgando a la iglesia, pobrecita iglesia, ya no tienen nada. Ya les quitaron todo, los botaron de los trabajos, les quitaron sus casas, pero aún así esta iglesia seguía perseverando. Aún así esta iglesia tenía los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Sabes una cosa? Dios mira el interior de nosotros. Dios mira el corazón de nosotros. Mientras el mundo mira si tienes un vestido bonito, o si te pones un vestido viejo, o si siempre te pones el mismo vestido, los mismos zapatos, Dios no mira eso, porque cuando tú te mueras, todo eso se queda aquí en la tierra. Dios mira tu alma y tu corazón, que deben regresar a la presencia de Él. Mira qué consuelo cuando Dios le dice, pero tú eres rico, ¿de qué te afanas? Tú eres rico. No necesitas más riqueza que esa. Y Dios nos lo dice a nosotros hoy, somos ricos. ¿Qué más riqueza queremos tener que la compañía nuestra y el dueño de nuestra vida es el Cristo de la gloria? Mira lo que dice en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más
que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, hermana, como decíamos antes, esta ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero era pobre espiritualmente, contrario a la iglesia, que no tenía riqueza material, pero era rica en bendiciones espirituales. Mire qué cosa tan hermosa que Dios le está hablando a esta iglesia, cómo Dios exalta a esta iglesia. Ellas tenían una abundancia de bendiciones espirituales que no la tenía la ciudad, no la tenía. Porque ellos no estaban buscando presencia de Dios, ellos estaban en los placeres del mundo. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. La gente se engaña con su propio corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón. Por eso nosotros somos nadie para juzgar a nadie. Porque tú no conoces el corazón de nadie, ni yo conozco el corazón de nadie. Solamente lo conoce Dios, que escudriña la mente y el corazón. Dios sabe lo que estás pensando y Dios sabe lo que hay en tu corazón en este tiempo. Y lo que Dios te da, las bendiciones eternas que recibes de parte de Dios, eso sí, nadie te las puede quitar. Son tuyas, tú eres dueño de esas bendiciones y nadie te las puede quitar. ¿Sabe? Esta iglesia había sufrido una tribulación bien grande, de tanta persecución, ¿sabe? Y adivina, y nada menos y nada más que de parte de los judíos, que dice la Biblia, se dicen ser judíos y no lo son. Y esto no nos puede extrañar a nosotros, porque desde el principio los judíos rebeldes, los judíos que se habían apartado totalmente de Dios. Y estos judíos empezaron a perseguir a los que estaban de verdad predicando el evangelio, y ellos perseguían a los que predicaban el evangelio. Siendo judíos, perseguían a los mismos judíos que predicaban el evangelio. Fueron los judíos y no los paganos los que persiguieron a la iglesia de Esmirna. Ahora, ellos llevaban la Biblia en la mano para predicar el evangelio, que no era realmente el que Dios estaba enseñando a través de la escritura. No dejaban que los verdaderos cristianos estuvieran predicando el verdadero evangelio de Cristo. Intentaron impedir el avance de este evangelio, ¿verdad? Porque Pablo a nosotros nos habla de este problema que encontró allá en esta región. Porque ellos querían que la religión fuera quitada, querían que el pueblo no aplicara esa religión que habían aprendido de los antepasados y que ellos estaban enseñando con tanto fervor y con tanto amor. ¿No te ha pasado que hasta a veces tu familia, cuando tú le predicas, se burlan de ti? A veces tu familia no quiere salir contigo porque dice que tú nada más hablas palabra de Dios, pero yo te digo, no te inquietes por nada de eso, porque esta iglesia no se inquietó por nada de eso, todo lo contrario. Esta iglesia perseveró y perseveró hasta el final para recibir lo que dice al final del capítulo, la corona de gloria que Dios derrama a todo aquel que permanece siguiéndolo a Él. ¿Sabe? Lo que ellos querían, estos judíos, lo que querían era acabar con Dios. ¿Ya? Era acabar con Jesús cuando viviera aquí en la tierra, cuando estuviera aquí en la tierra, acabar con Él para que no se subiera a la cruz del Calvario. Dice además que era sinagoga de Satanás. Esta es una insólita expresión que encontramos aquí, que nos da a entender el culto de adoración que se le hacía a Satanás. ¿Sabe? Este pueblo, ¿sabe?, no congregaba al pueblo de Dios. Esto no congregaba al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no adoraba a Satanás. El pueblo de Dios adoraba a Dios, amaba a Dios y le servía a Dios. Ahora dice aquí, ellos realmente eran siervos de Satanás, porque el mismo Satanás era el que servía. Realmente significa simplemente que era la congregación de Satanás, era una congregación engañadora, engañaban a todo el mundo. Porque Satanás se conoce la Biblia, pero ella tuerce la Biblia. En el tema que dimos el domingo, vimos cómo le torcía la Biblia al mismo Jesús en el desierto. Y hablaba de la Biblia, pero torciendo la Biblia para que Él no hiciera la voluntad del Padre, sino la voluntad de Él aquí en la tierra. ¿Y qué hace Él con la gente débil espiritualmente? Le tuerce la Biblia única y exclusivamente para que no vayan a adorar a Dios, sino que lo vayan a adorar a Él. Es una compañía de
de personas que llevan la imagen de Satanás, hermanos, imitan su ejemplo, se comportan como Satanás, dañan como Satanás. Mira lo que dice Juan 8:44, hermano. Aquí Satanás es tratado como el engañador ideal y representa a todos estos engañadores. Todo el que es engañador es hijo de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, él es el padre de la mentira. Los mentirosos son hijos del diablo, no lo digo yo. Lo acabamos de leer. Entonces dice que a ellos los expulsaban de la sinagoga. ¿Sabes por qué? Porque conocían a Dios y se habían convertido en cristianos y no querían tener nada con los cristianos. Y ellos no querían que los demás se fueran convirtiendo, sino al contrario, le ofrecían lo que ofrece Satanás, todas las cosas maravillosas del mundo. Todo, no le dijo Jesús, si me adoras te daré todas estas naciones, todo esto te lo daré a ti, porque con eso es que engaña a Satanás, con lo material, con lo espiritual. Jamás podrá engañar a un verdadero hijo de Dios. Estoy hablando de un verdadero hijo de Dios. Jamás podrá ser engañado por Satanás, porque él es mentiroso desde el principio. Él vino fue a dañar, a destruir, a acabar con la humanidad, porque él es el príncipe de este mundo. Pero los hijos de Dios que estamos afirmados en el camino, nunca nos podrá engañar. ¿Qué es lo más valioso que podemos tener nosotros? Lo más valioso que tenemos nosotros es Cristo Jesús. Por eso es que tú debes caminar, hablar, sentir, expresar y predicar a Cristo donde quiera que usted vaya. En el sentido del sufrimiento, recordemos realmente que ellos lo que hacían era esforzarse cada día más. A pesar del sufrimiento, se esforzaban cada día más en depender radicalmente de Dios. Efesios 3:17 nos dice algo. ¿Por qué depender únicamente de Dios? Porque ellos necesitaban, hermanos, purificarse. Y purificarse también en la obediencia para hacer la voluntad del Padre. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Cuando estamos en esa capacidad espiritual, no hay diablo que se pueda levantar delante de nosotros. No hay diablo que te pueda hacer daño. Yo cuando veo que los cristianos por todo eso es el diablo, te reprendo diablo, te reprendo. ¿Quién ha dicho eso? Le estamos dando mucha pleitesía al diablo. Hay cosas que el enemigo sí hace, pero no todo es por causa del enemigo, causa de tu desobediencia o de tu mentira. Por eso tienes que saber cómo manejas las circunstancias espirituales. El segundo dice, no temas porque Dios está contigo en medio de tu proceso. Vamos a Apocalipsis 2:10. Hay tres cosas que vio Cristo en esta iglesia. ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, hermano, tres cosas vio Jesús en esta iglesia, o el Cristo de la gloria. Primero, la tribulación que tuvo que soportar la iglesia. Segundo, la pobreza de circunstancias que involucró la tribulación. Y tercero, los insultos ofrecidos por la intolerancia del partido judío. Eran intolerantes, no toleraban a los cristianos. Les molestaba a los cristianos. Pero ahora, en este versículo 10, dice que la tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás los iba a echar por 10 días en la cárcel. ¿Sabes? Lo primero que te voy a enseñar hoy es que Dios siempre va a esconder a los suyos, ¿verdad? Para llegar a tener el servicio de Dios en el mundo bajo su control. Dios va a cuidar a los suyos. Así que no tengas temor de que Satanás te vaya a echar a ti en la cárcel, porque no lo va a poder hacer. Dios va a estar bajo el control de toda esta. Esta influencia de Satanás no toca a los verdaderos hijos de Dios. Y hay que seguir recordando algo importante en nuestros días. No prediquemos, hermano, a todos los líderes, pastores del mundo entero. No prediquemos un mensaje triunfalista, hermano. No, ¿sabe? Un mensaje
mensaje que niega el dolor y que niega el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y triunfo. No prediquemos de esa manera. Prediquemos que Cristo viene. Prediquemos que si no te arrepientes del pecado, no te vas con Cristo, te vas a quedar. Prediquemos que amar a Cristo es la única victoria del verdadero cristiano. Eso es lo que tenemos que predicar, que hay que cuidar la salvación hasta el último día de nuestra vida. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, porque la prosperidad y el triunfo, hermano, es una añadidura que más adelante Dios le da a sus mismos hijos. Así que eso nunca puede estar por encima del verdadero evangelio de Cristo. Ahora, diablo representa a los delatores, acusadores y perseguidores a los cristianos. ¿Por qué? Porque están haciendo las obras del diablo. Ahora, prisión es el primer grado de castigo. ¿Qué quería él? Llevarlos a la cárcel. ¿Para qué? Para atosigarlos, para amedrantarlos, para hacerlos apartar de la fe, del camino del Señor. Ahora, no eran 10 días literalmente, sino que era un tiempo muy corto en que iban a estar presos todos los cristianos que ellos tomaran, porque eso era lo que ellos querían, perseguirlos y meterlos a la cárcel. Ahora, esta es una forma figurativa de los 10 días, porque Dios y significa un tiempo estrictamente limitado y relativamente corto. No era por mucho tiempo que podían estar en una cárcel. Dios así lo declaró a través de la Escritura. Ahora, el llamado de Dios para esta iglesia era que fuera una iglesia fiel. El llamado para ti, que eres iglesia, el llamado para mí, que soy iglesia, es que seamos fieles. Que ser fiel es ser firme. No irme para la derecha ni para la izquierda, es permanecer con el Señor. ¿Y sabes cómo quería Dios que fuéramos firmes? Hasta la muerte. Tú y yo tenemos que ser firmes, o sea, fieles en el Señor hasta la muerte. En todo lo que Dios trata con su pueblo, hasta el día de hoy, está cada vez más ocupado Dios, no en tus circunstancias, sino en tu vida espiritual, en tus emociones, en tu moral. Se refiere a nuestro estado moral y espiritual cuando Dios está hablando de esto. Dios no está hablando de una muerte que te moriste ya. No. Dios está cuidando tu vida moral y tu vida espiritual, para que podamos alcanzar la bendición y lo que Dios quiere para nosotros. Pero la iglesia debía ser fiel, siendo constante para poder recibir la corona de la vida. Vamos a ver 1 Pedro 5:4, que habla de la vida eterna, que es el sello de la fidelidad hacia Dios. La vida eterna te sella como fiel de Dios, hijo de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nosotros recibimos, cuando Cristo venga, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria que nos hemos ganado por nuestro esfuerzo, por nuestra entrega, por nuestra paciencia, por nuestro arduo trabajo en la obra del Señor. Por eso Dios habla aquí de la obra que está haciendo esta iglesia. Está haciendo lo que yo te estoy diciendo ahora. Trabajar y trabajar, no es la construcción de templos. Mira que dice el Señor que no era de cosas externas, sino de servicio a Dios, buscar a Dios, llevar almas para Cristo, trabajar con aquel que no conoce de Cristo, que no se pierda ni un alma, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es la petición que Dios ha hecho a toda la humanidad. ¿Cuál es el trabajo tuyo y mío? Ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿estás haciendo la tarea? ¿Estás predicando el evangelio? Hermano, hay que ponerse pilas, porque Cristo ya está pronto para venir por su iglesia. Y el que no esté preparado, el que no esté listo, se va a quedar así de sencillo, hermano. Por eso, la persecución tiene su lado bien heroico, porque no es fácil estar en una persecución y mantenerte firme con el Señor. No es fácil que tú no tengas el sustento de tu casa y mantenerte firme con el Señor. No es fácil que no tengas donde vivir y te mantienes firme con el Señor. No es fácil, pero no es imposible, porque Dios es el que provee todos los días a nuestra vida y está ahí a la mano con nosotras para ayudarnos a levantar. Entonces, hermano, la prueba se vuelve más fatigosa cuando tenemos ese problema, cuando no tenemos la comida a la mano, cuando no tenemos el vestido a la mano, cuando estamos como mendigos, se vuelve más difícil y más firme. Y, ¿sabe? Ahí es cuando Dios nos exige mayor entereza de fe. Y mira lo que nos dice en Juan 16:33.
Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad porque yo he vencido al mundo. No importa lo que estés viviendo hoy. Confía en Dios. Ya Él venció por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él venció al mundo y el pecado lo venció en la cruz. Así que si Él nos está diciendo eso, es porque tenemos que tener tranquilidad y reposo en medio de la prueba. Creer que de alguna manera Dios va a darnos la victoria en todos esos procesos que estamos viviendo. En el proceso que tú vives, en el proceso en que yo vivo, Dios nunca me va a dar la espalda. Dios nunca va a estar, te va a dejar a ti solo y a mí sola porque no puede ayudarnos a resolver el problema. Para Dios no hay nada imposible. No hay problema grande ni pequeño que Dios no pueda solucionar. Y en el proceso en que tú estás, si le das la oportunidad a Cristo, vas a recibir muy pronto la victoria y la respuesta de parte del Señor. Ahora, nada cuando uno estamos en prueba, creemos que nada nos alivia. Cuando estamos en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de dolor, decimos, ¿hasta cuándo yo voy a estar en este proceso? ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando a mí me viene en mi mente, en mi pensamiento, mi Señor quiere que yo tenga razón en este proceso. Mi Señor quiere darme la victoria en este proceso. Explica por qué perdura la persecución. ¿Por qué perdura? Porque estamos pensando en mi yo, en mi yo, en mi yo. Y no estamos pensando cómo Dios, en su infinita voluntad, puede resolver el problema que tú y yo estamos pasando. ¿Sabes? Los malentendidos van a seguir. No lo vamos a poder corregir. Porque seguimos con una mentalidad, a pesar de que caminamos con Dios, con una mentalidad natural, no con la mentalidad sobrenatural, de que Dios sí puede resolver el problema. No hay problema, vuelvo y te digo en esta noche, que tú pongas en las manos de Dios y Él no lo resuelva. Claro, ya te dijo ahorita la condición, estar firme como hijo de Dios, como cristiano. Porque el dolor, hermano, el dolor usted no lo puede quitar. La herida, hermano, usted no la puede sanar. Dios sana nuestras heridas. Te hablo de las heridas de acá dentro. Cuando yo las pongo en las manos de Dios, dice que Él venda todas mis heridas, hermano. Si somos arrojados por completo, cuando estamos en esta situación, somos arrojados por completo en la gracia redentora de Dios, en la gracia fortalecedora de Dios. Esa es la gracia que nos va a fortalecer a nosotros en medio de un proceso como el que yo te acabo de enseñar. ¿Y es a través de quién? De Cristo. Sin Cristo no hay persecución que se acabe en nosotros. Sin Cristo no hay enfermedad que podamos sanar. Sin Cristo no hay vida plena que podamos vivir. Es con Cristo que todas esas cosas nosotros las podemos vivir. Y Cristo nos envía a Esmirna hoy, en esta noche, a ti y a mí para decirnos, hermano, preví la persecución y la calumnia que te amenazaban y los rechacé. Dios va a rechazar todo aquello que venga en contra de tu vida. No te afanes tanto. Deja que Dios obre en tu vida. A veces Dios trabaja en silencio. Déjalo trabajar, porque la bendición de Dios tiene que llegar a tu vida. Y dice la Escritura, Él ni siquiera ejerce poder milagroso para eliminarlo. ¿Sabe? Porque Él deja en paz la providencia, en la providencia de Dios, las obras que estás pasando, que estás haciendo en este momento para que Dios pueda darte una victoria favorable a tu vida personal. ¿Sabes? Sé fiel. Es un término familiar aquí en la Escritura que lo encuentras tú. ¿Por qué? Porque ser fiel, dice aquí la Escritura, es algo familiar que se usa con respecto a los hombres, pero también se usa fidelidad para con Dios. Y dice, y yo te daré la corona de vida. Cuando eres fiel, dice, y yo te daré la corona de vida. Es una exhortación, pero con promesa. Le está diciendo, ¿sabes qué? Sé fiel, no te desesperes. No camines más de lo que tienes que caminar. Empieza a confiar, empieza a creer, empieza a reconocer que sin Dios no somos nada. Nada podemos hacer sin Dios. En toda nuestra vida tiene que estar Dios, que Él es el único que nos puede ayudar, hermano. Más bien está exhortando a todos los fieles de este mundo hasta el punto de llegar a morir por su causa. Bendito todos los que han muerto por causa del Señor, porque allá están sentados con Dios, alabando y adorando a Dios, alrededor de Dios.
sentados alrededor de Dios, han estado con el Señor en todas las cosas, alabando y adorando al Señor, ¿sabes? También les promete una recompensa, la corona de la vida. Y esa corona de la vida es para ti y para mí. Tercero, no temas porque eres un vencedor en Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Saben? Aquí en estas palabras de consuelo que Cristo le está dando a esta iglesia de Esmirna, hay puntos que son muy importantes que debemos meditar tú y yo ahora en nuestra vida personal. El Señor anuncia de antemano que iba a padecer, pero le anima diciéndole, ¿sabes qué? No temas. ¿Sabes? Dios te está animando en esta noche por aquellas circunstancias difíciles que no esperas y que puedan llegar a tu vida. Le dice, no temas. Porque en medio de esas circunstancias yo voy a estar contigo. Ahora, ¿cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Hay varias cosas que te pueden ayudar. Porque uno dice, pero ¿cómo lo voy a vencer? Si tengo esta circunstancia difícil, no sé para dónde coger, si para la derecha o para la izquierda, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo lo voy a manejar. Dios te dice, quédate tranquilo, espérate que la salida te la dio Dios. Si Dios permitió que entraras ahí, Dios te va a dar la salida. Si te metiste por tu propio corazón y no le consultaste primero a Dios, ahora sí tienes que esperar que Dios, con paciencia a Dios, para que Dios pueda perdonarte y ayudarte, que son dos cosas diferentes. Ahora, Dios fija de antemano el límite de la prueba. El enemigo no te puede poner una prueba mayor que la que Dios estipuló, en la cual tú podías pasar. Tendréis tribulación por 10 días. Dios le estipuló, no le dijo vas a tener tribulación hasta que a él le plazca sacarte de la cárcel. No. O sacarte de la tribulación. No. Y Dios dijo de 10 días. Con esto el Señor siempre está en el control de todo lo que tú y yo podamos tener, todo lo que tú y yo nos pueda ocurrir. ¿Sabes? Dios lo hace con los verdaderos creyentes. Ejemplo tenemos aquí en Lucas 22:31, cuando Jesús le advirtió a Pedro que iba a ser zarandeado por Satanás. O sea, que iba a ser inquietado, tocado, molestado por Satanás. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. O sea, Dios te va a tentar, en otras palabras, te va a tentar Satanás, me pidió permiso a mí para tentarte. Mira, espero que permanezcas firme en la fe y no vayas a caer con Satanás. Ese es el versículo que sigue. Ahora, a Job también le pasó lo mismo. En Job 2:6, mira lo que dice. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios, aquí está. Dice, sí, si tú le quitas a tu siervo todo lo que tiene, vas a ver que se aparta de ti. Dice, bueno, sabes que Satanás aquí lo tienes en tus manos, pero eso sí, su vida no la toca. ¿Te das cuenta que él sí le pide permiso a Dios para tocarte a un verdadero hijo de Dios? Dice que Job era un hombre íntegro, piadoso, que amaba a Dios. Y sin embargo, Satanás lo tocó. No estamos exentos de eso, pero de todas nos va a librar el Señor. Mire cuál fue el final de Job. Un final, cuando a mí me encanta el versículo 42:5, cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Dios permitió esa prueba porque Job era íntegro, amaba a Dios, pero no conocía a Dios. Dios quiere conocimiento de Dios. Por eso el enemigo, Satanás, se aprovecha de aquellos que no tienen conocimiento de Dios. El sufrimiento es el camino de la gloria. Nosotros siempre vamos a sufrir. El apóstol Pablo lo explicó claramente en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Esmirna, la ciudad de Esmirna, siempre había sido fiel con el emperador romano. Ahora los cristianos deberían ser fieles, de la misma manera fiel, pero con Cristo. Sirviéndole a Cristo y llamando a Cristo, a su Señor. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? En el contexto de esta que acabamos de leer aquí en la Biblia, no es pensar necesariamente en los sufrimientos, en la persecución, no, eso no, en ver cómo manejo mi vida todos los días.
¿Cuáles son mis actitudes? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy caminando en el ministerio del Señor? ¿Qué yo estoy haciendo en el ministerio del Señor? Es muy diferente, ¿sabes? No nos debemos limitar exclusivamente a sufrimiento, porque no todo en el camino de Dios es sufrimiento, hermano. Tenemos muchos gozos, muchas alegrías también en el camino con el Señor, sino que debo ser fiel con el Señor en todos los procesos de mi vida, en las buenas, en las malas, en las para las que sea. Yo tengo que ser fiel con el Señor. No tengo por qué fallarle a Dios de ninguna manera. Y vivir hasta el día en que Él decida llamarme a su presencia, ¿verdad? Buscando con mi testimonio la gloria eterna, que es la que ha prometido Dios a sus hijos. Además, señala una muerte distinta a la muerte del cuerpo. Aquí nos está hablando de dos muertes, dos muertes, una física y una espiritual. Cuando usted muere su cuerpo físico, pero su alma se va al cielo, su espíritu se va al cielo. Ahora, hablo de un alma de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si su alma no conoció a Cristo, si su alma no vivió para Cristo, si su alma no recibió la salvación eterna, ¿cómo que por qué usted tiene el derecho y el premio de ir al cielo? El premio se lo gana aquí, con el sufrimiento, con el trabajo, con el servicio, con el amor, con la entrega al Señor. Así que si no lo estás haciendo, hoy es el día en que hagas un par en tu vida y empieces a volver tu corazón a Dios y empieces a caminar con el Señor. De lo contrario, nunca vas a ir al cielo. Créanmelo, nunca vas a ir al cielo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, cuando viene la provisión de Cristo viviente, ¿verdad? Para hacer a los que vencen, a los que hemos llegado hasta el final, dice que no sufriremos daño de segunda muerte. Esto es una cosa muy tremenda, hermano. Para yo no sufrir daño de la segunda muerte, en mi primera muerte yo tengo que haber hecho todo lo que te dije ahorita. Para el Señor, para la obra del Señor, mi vida de entrega, que Él sea el primer amor de mi vida, que Él cumpla todos los requisitos, yo cumpla todos los requisitos para ser un verdadero hijo de Dios aquí en la tierra. Juan 17:3 dice algo muy claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, mira, Carpenter dice algo muy importante. Dice, la vida del Espíritu es el conocimiento de Dios. ¿Qué dice ahí en el versículo? Que te conozcan a ti aquí en la tierra. Si yo no conozco a Cristo, mi espíritu no conoce a Cristo, ni mi espíritu vive para Cristo. Ahora, también dice él, la muerte del espíritu o la segunda muerte, ¿sabes qué? Es la experiencia de lo terrible de una vida sin Cristo. Esa es la segunda muerte. Ya usted no se levanta más. En cambio, nosotros estaremos allá delante de la presencia de Cristo. Y me incluyo. No porque sea una santa, sino porque estamos tratando todos los días de caminar en santidad. Tratando cada día de no vivir en el pecado apartado del Señor. Entonces, ¿sabe? Aquí hay una cosa extraña. Tenían que vencer cediendo, vencer muriendo. Yo tengo que vencer. Tengo que vencer cediendo todos los días el deseo y el anhelo de vivir para Cristo. Y vencer muriendo, entregando mi vida completa a Cristo, aún en la muerte. Entonces la muerte, que es la consumación del pecado, del sufrimiento, y es la figura prominente en este mensaje. Dice que Cristo sufrió hasta la muerte y obtuvo la victoria mediante la muerte. Cristo murió y resucitó. La victoria de nosotros los cristianos es la resurrección de Cristo. Nosotros seremos resucitados en Cristo, dice la Biblia. Usted tendrá una vida nueva espiritual allá en el cielo, con Cristo Jesús. Pero para eso, hermano, usted debe ser fiel hasta la muerte. Y por lo tanto, debían ser salvos hasta la segunda. La primera muerte es la del yo. Es la primera, la de aquí terrenal. Todo lo que yo tengo, la física, la temporal. Acuérdense que nosotros estamos de pasadita por aquí. Aquí no nos vamos a quedar. Nosotros, yo siempre digo en forma jocosa que nosotros venimos planillados. Sabemos el día en que venimos,
pero en la planilla, como no la vemos, no sabemos el día en que nos morimos. En que Cristo dijo, hoy voy por ti. Por eso tengo que estar apercibida, tengo que estar firme con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios venga por nosotros. Pero sí sabemos que un día va a venir por nosotros, porque un día tendremos que morir para ir al cielo con Jesús. Ahora, la primera muerte es la separación del mundo natural, simplemente de este mundo presente que estamos viviendo. La segunda muerte es para Dios. ¿Cómo así, hermana, que es para Dios? Porque no tiene poder, no tiene poder para los hijos de Dios, porque reinaremos con Él, estaremos con Él. ¿Ya? No habrá castigo para nosotros, habrá bendición para nosotros. Apocalipsis 26 lo dice claramente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la segunda muerte es para Dios, porque no tiene poder para los hijos de Dios. ¿Quedó claro? Y uno dice, ¿por qué la segunda muerte es para Dios? Claro, porque ahí es donde Dios juzga. Si vas para arriba o vas para abajo. Y esa no tiene potestad en los hijos de Dios. Y lo acabamos de leer. Sufre primero y se salva. Si sufre primero, te salvarás del segundo. Si sufres en la primero, te salvarás de la segunda muerte. No estará contigo y reinarás con Cristo Jesús. Ahora, en Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice algo muy importante. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Procura estar inscrito en el libro de la vida. Procura, hermano. Porque cuando llegue este juicio, ya sabes, te vas para allá, bajo al lago que arde fuego y azufre, dice la Biblia. Donde el gusano no muere, todo el día son ay, ay, ay. Vale la pena, hermano, volvernos a Cristo, tener una vida en comunión con Cristo y que seamos como la iglesia de Esmirna, que siempre buscó la presencia del Señor. Hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta enseñanza y que Dios te bendiga abundantemente. Amén.